¿Recuerdan? Yo les estuve hablando a ustedes acerca de que el Señor, hace 15 días, acerca de que el Señor pagó por nuestro servicio de salud integral. Algo así fue lo que les quise dar a entender. Que nosotros tenemos toda la bendición paga, que estamos subsidiados totalmente hasta la eternidad, que vamos a ir, vamos a resucitar, vamos a recibir un cuerpo nuevo, una vida nueva y una gran, maravillosa bendición celestial cuando el Señor Jesús se manifieste a la tierra y al mundo entero y al universo. Pero, obviamente, mientras todo eso pasa, tenemos que comprender que el plan de Dios para nuestras vidas es un plan de salud total, es un plan de bendición, un plan de bienestar, que es aquello que no puede comprar ningún seguro, que no puede comprar ningún servicio médico de asistencia social, no puede pagar ningún gobierno, no puede pagar nadie porque fue pagado ya por la sangre de Jesús. Pero, ¿qué tanto está el cristiano disfrutando de esa vida? Esas promesas y esa salud que Dios pagó por nosotros. He ahí lo importante de entender la teoterapia y el por qué hoy les invito a meditar en un título que les dije allí muy sugestivamente, pero que creo que los que son gringos lo comprenden muy bien. Bueno, yo soy gringo por adopción, pero igual aprendí aquí eso de hágalo usted mismo, ¿sí? Y es que aquí usted puede hacerlo todo. De hecho, usted puede construir su propia casa, usted puede hacer sus propios arreglos, todo. Es increíble todo lo que uno puede llegar a hacer. Le dan los muebles para que usted los arme. Eso en nuestro país es nuevo también y eso no se hacía. No aprendimos así antes. Pero aquí en este país, donde todo se aprende, pues aprendimos eso. Y en la teoterapia no es diferente. Y quiero decírselo porque ustedes han visto, los que son más de más tiempito, han visto un título que dice eh, los cómo de la teoterapia. ¿Cómo? ¿Cómo usted puede llegar a ser sano? ¿Cómo usted hacerlo usted mismo? Y yo les dije en esa reunión antepasada cómo usted no puede esperar que Dios haga todo. Hay una parte que usted tiene que hacer, usted y yo tenemos que hacer. Dios no va a cuidar lo que usted y yo tenemos que cuidar y no va a tomar decisiones por nosotros. Usted y yo tenemos que aprender a tomarlas, a vivirlas y a estar al cuidado de toda esa bendición, de ministrar, administrar esa bendición. Ministrar y administrar esa bendición que Dios nos ha dado. Todas esas bendiciones que Jesús pagó con su muerte, que a veces la gente no comprende para qué fue que Jesús dio su vida. Y es precisamente entre muchas cosas para que nosotros pudiéramos vivir realmente la vida por la cual Él nos creó y nos hizo. Ahora, obviamente nos hemos dado cuenta que hay muchas situaciones que no van a permitir que usted viva esa vida. Pero eso también depende de usted como cristiano. Jesús no nos trató de mostrar las cosas tan suavemente. Más bien los seres humanos son los que cogen la palabra de Dios y la desdibujan y inventan cosas tratando de mostrar como que la vida cristiana es un lecho de rosas. Eso no es el Evangelio. Jesús dijo que no iba a ser fácil y que tendremos aflicciones y que salir de todo aquello que heredamos, vivimos o de ese síndrome de ser esclavos del diablo no va a ser sencillo. El mal, el diablo hizo mucho daño en el ser humano. Y cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando por fin alguno entrega su vida al Señor, ahí es donde empieza el tratamiento, la teoterapia, la vida de una persona. Empieza a operar el Espíritu Santo. Y veíamos lo de que es tan grave, lo del síndrome del rechazo.
que el factor común en todos los conflictos de las personas, de las vidas de los seres humanos, interiormente, es la falta de amor. Que ese es uno de los factores, bueno, hay varios, pero ese es el más importante. Se le llama el síndrome del rechazo. Y es que, como les estuve comentando y he estado aclarando bastante de esto, y es que nosotros fuimos diseñados para recibir amor y dar amor, pero no un amor humano. No, es un amor celestial, es un amor eterno, es un amor sobrenatural. Y el ser humano necesita ser impactado por ese amor. Pero cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, no tenemos nuestros sentidos sensibles a ese amor de Dios, a ese tratamiento que Dios quiere darnos. No, no los tenemos. Vamos a ir a la palabra de Dios a leer un pasaje muy precioso donde el Señor nos enseña algo que yo terminé diciéndoles la vez pasada que estuve aquí, la reunión antepasada, no la vigilia, hace 15 días, que es el primer paso que debemos tener para nosotros poder entrar a disfrutar una vida de salud integral. Y esto es necesario aclararlo, ¿sí? Porque la gente a veces cree, el cristiano a veces cree erróneamente, de pronto por una información pobre que recibe de aquellos que le ministran o de aquellos que a veces, sí, hablan o hablamos la palabra de Dios. Aquí estoy yo, tengo que hacerme responsable de eso también. Yo recuerdo que alguien me decía, mire, es que yo ya no, yo tengo que cambiarme de parroquia porque, hablando de una anécdota muy antigua, porque el párroco siempre dice la misma cosa, el mismo sermón, la misma hora. Yo ya estoy cansado, todos los años repite lo mismo. Yo ya sé qué va a ser en enero, en febrero, en marzo, siempre la misma cosa, ¿sí? Y, y obviamente no, ese no es el plan de Dios, pero a veces nos volvemos así, a transmitir las cosas de Dios de manera mecánica. No quiero ni acusar ni atacar eso porque a todos nos puede pasar. De hecho, los hombres, los seres humanos vivimos de ciertas rutinas. Pero la vida espiritual no debe volverse rutina. Y nuestra vida personal, menos nuestra relación con Dios, debe ser una aventura continua. Siempre. Porque siempre estamos creciendo y siempre estamos recibiendo desafíos y porque entramos a vivir una vida eterna. ¿Qué tal? Aparte de que vivimos una vida eterna bien aburrida, ¿ah? ¿Qué tal eso? ¿O no eternamente aburrido toda la vida? ¿Sí? ¿Quién quiere ser cristiano? La vida cristiana no puede ser aburrida. ¿Sí? Y debe ser un empezar cada día, una aventura cada día. Eso a mí siempre me desafío. Los seres humanos fuimos diseñados así, por eso somos a imagen y semejanza de Dios. A veces nos dejamos meter en rutinas que no debe ser. Y el Señor nos tiene que ayudar. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir adelante. Entre todos, ¿sí? Y una de las cosas es que eso empieza dentro de nosotros. Siempre les he estado diciendo eso. La teoterapia, ¿cómo empieza? Empieza dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. No importa cuánto tiempo lleve usted, no importa. Mire, el ser humano es que vivimos una eternidad. ¿Qué son 20 o 30 o 50 años para una eternidad? Ay, es que yo llevo mucho tiempo en la vida cristiana. ¿Cuánto? No, como 40 años. Pero si es que vivimos una vida eterna. El empezar cada día en la vida eterna no es nada. Siempre hay oportunidad de empezar y tenemos que entender eso y tenemos que entender que nosotros necesitamos liberar nuestra personalidad. Siempre hablamos, por ejemplo, en la vida cristiana, es un mensaje también recurrente, el que tenemos que desarrollar el carácter de Cristo nosotros. ¿No han oído eso? Es que usted tiene que ser como Cristo. Y eso es verdad. Ese es el desafío. Yo tengo que imitarlo a Él. Tengo que seguirlo a Él, ver su ejemplo, tenerlo a Él. Pero ojo, ojo, ¿cómo con nuestra personalidad y nuestro interior enfermo y atado vamos a tener el carácter de Cristo? Para tener el carácter de Cristo tenemos que sanarnos dentro. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Efesios 2 del 5 al 10. Mire este primer paso que es tan importante. Efesios 2 del 5 al 10. Vamos a ver ustedes qué palabra más se repite allí, qué frase es la que más se repite. Oiga, dice,
Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando de Papá Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire que, vaya subrayando usted qué es lo que todo el tiempo se repite allí. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que más repite el Señor allí en ese pasaje? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Cristo Jesús. Yo les dije a ustedes en esa reunión que yo necesito vivir esto que dice. Una cosa es vivir con Cristo y otra cosa es vivir en Cristo. Oye, son dos cosas diferentes. Entendamos el lenguaje. A veces cuando leemos la Biblia, cuando leemos, usted sabe que nuestros sentidos no leen ni captan todo lo que dice una frase. Para eso tendríamos que ir a la mente del escritor. Por eso fue que el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Quién fue el que escribió la Biblia? Bueno, fueron hombres. Pero ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo a través de los hombres. Es obra del Espíritu Santo la palabra de Dios. Por eso, el estar en Él y no con Él es la necesidad nuestra de entender quién fue el que hizo, qué fue lo que Él pensó al hacerlo, al darnos su palabra. Eso se llama revelación, que Él nos revele, que Él le revele a usted qué es estar en Él o estar con Él. El estar en Él es identificarme plenamente con Él. ¿Qué significa estar en Él? Y es que mucha gente ha aprendido a estar con Él. No, yo ando con el Señor para arriba y para abajo. Le dicen a uno con mucha seguridad, sí, con mucho orgullo. Uy, yo con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Sí. Mire, yo lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Que lo estoy nombrando a todas. Pero usted realmente está en Él. Eso es lo que es identificarme plenamente con Él. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo estar en Él, Él está en mí. Eso se llama unidad, para lo cual Dios nos envió el Santo Espíritu. Mientras el cristiano no se identifique en esa medida con Jesús, no va a comprender el amor sobrenatural que el Padre nos dio al darnos a su Hijo. Para que nosotros no estemos con Él, estemos en Él y Él en nosotros. Por eso Jesús habla de entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, no de estar con nosotros. Él ha estado todo el mundo desde la eternidad, está por toda la tierra, el universo está lleno de Dios. Oye, Él lo hizo con sus manos, Él no tiene tiempo ni espacio, pero vive en su corazón. El único lugar donde Dios no puede entrar sin permiso es su corazón, el corazón del ser humano. Porque Él no hizo a usted y a mí como Él, libres para tomar la decisión de que Él venga a nuestra vida. Pero no solamente que Él venga a nuestra vida, sino que usted entienda que ahora Papá Dios, cuando le mira a usted, cuando me mira a mí, no nos ve a nosotros, lo ve a Él. Eso se llama identificación con Cristo. Identificarme con Él. Usted lo tiene a Él. Y esa es la garantía de que usted es un hijo de Dios.
y que Él le ama y que le ha perdonado y que usted tiene todos los derechos que tiene Jesús ante el Padre y que Dios es su Padre. Identificarnos plenamente. Y es lo que dice aquí. Para recibir las abundantes riquezas que son en Cristo Jesús, el Señor vino para que nosotros estuviéramos en Él y Él en nosotros, junto con Cristo gratuitamente por gracia, explica allí. No es por obras, no es por obras, óiganme bien, no es por obras. La identificación con Jesús no es sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil identificarme con Cristo? Hay una cantidad de obstáculos en nosotros. O sea, el amor de Dios es una muralla tan grande y tan incomprensible, su amor tan sobrenatural y tan maravilloso, que nosotros, junto con todas nuestras limitaciones y los esquemas que el mundo y el enemigo creó en nosotros, se estrellan contra esa muralla de amor tan maravillosa. Y nos cuesta entender, discernir, comprender, aceptar en algún momento dado que su amor es lo más importante. Entonces seguimos actuando de manera inadecuada con Dios. Por eso es necesario liberar nuestra personalidad. Y vamos a liberar nuestra personalidad. Ese es un proceso. Hoy solamente vamos a ver un paso. Por eso les invito a no se pierdan la teoterapia, porque vamos a ver todo lo cómo liberar nuestra personalidad. Cómo aprender a ser hijos de Dios, cómo aprender a aceptar el perdón de Dios, cómo verse como un hijo de Dios, cómo aceptar a Dios como su papá. Cómo liberarse en cada una de las áreas de su vida en las cuales el enemigo puso una atadura y borró la identidad de hijo de Dios en usted. La bendición de Dios en el ser humano. Para que nosotros fuéramos esclavos toda la vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora mire, la identificación con Jesús empieza cuando nosotros entendemos lo que Jesús dijo con relación a cómo Él se identificaba con Él como Padre. O sea, Papá Dios es tan bueno que Él sabía lo mal que estábamos, que si no veíamos el ejemplo de Él mismo, no íbamos a entender. Por eso fue que Jesús vino y vemos a Jesús todo el tiempo pegado al Padre. Cuando tú lees el Evangelio, Jesús todo el tiempo está hablando con el Padre. Hay una relación total. Y si vamos, por ejemplo, a Juan 17, y eso fue lo que pretendió Jesús, desvirtuar totalmente las cosas malas que aprendimos y enseñarnos a disfrutar de Dios como nuestro Padre. Mire, Juan 17, 21 al 23. Y si usted lee, por ejemplo, vamos a leer lo que dice aquí de lo que significa identificarnos con Él. En la unidad perfecta dice, para que todos seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Fíjese que aquí no habla de que estemos juntos. No está diciendo para que ellos estén junto conmigo y yo junto con ellos. Eso se llama un sindicato. ¿Sí? O una familia. Una mera familia. De pronto, es bonito la expresión de familia nosotros como cristianos. Pero nosotros no podemos vivir como una familia del mundo. Debe haber unidad y la unidad es la identificación plena entre nosotros. Perfecta, que solamente es un don del Espíritu Santo. Y es lo que el Padre, en lo que el Señor Jesús habla aquí. Dice, esto es un tema más extenso que no crean que me voy a extender mucho, pero espero que el Espíritu Santo con lo que les comparto en este momento les lleve a reactivar, si es que no lo tienen o a entender, la identificación con Él por la gracia del Señor. Él dice, la gloria que me diste, el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La verdadera unidad, él entonces dice, yo en ellos y tú en mí. Dice que en. O sea, es lo que sucede y lo que debe suceder en la relación de pareja. Fíjese que la Biblia dice que la relación de pareja, el esposo y esposa, sus almas se funden una con la otra. Oye, para eso nos hizo Dios. Y ahí es donde empieza. Y Dios está allí. Debe ser una obra de Dios, esa unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjese que este es el verdadero amor del Padre. ¿Y sabe cómo
¿Cómo empieza esta oración el Señor? Dice, alzando sus ojos, dijo, Padre, Padre, Papá, mostrándonos a nosotros, alzando sus ojos al cielo. Mire, allí está la clave. Usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos un Padre, pero el Padre no lo vamos a aceptar hasta que entendamos también que nos identifiquemos con Cristo, porque es a través de Cristo que llegamos al Padre. Jesús vino para ganarnos a nosotros y llevarnos al Padre, a restaurar la relación para la cual fuimos creados por Dios. ¿Sí? Identifíquese entonces usted como hijo. Y usted déjese llevar por Jesús al Padre. Ustedes saben que en la vida cristiana esa es la primera parte que tenemos nosotros. Por eso nosotros empezamos recibiendo ¿a quién? A Jesús. Y cuando dejamos que Él viva a través de nosotros y empezamos a estudiarle a Él, Él nos va llevando al Padre, a crecer y a madurar en la sanidad interna nuestra. Entonces la primera parte para que nosotros empecemos a liberarnos internamente es identificarnos plenamente con Jesús. Eso es, identificarnos plenamente con Jesús, como hijos. Así como Jesús es hijo, así Él como Padre. Luego, el segundo punto, son 3 puntos. El segundo punto es cómo conocer a Dios como Padre. ¿Cómo conocemos a Dios como Padre? Miremos. Jesús no nos ocultó y todo el Evangelio nos expresa que Él vino para eso. Que ese era realmente el propósito final, que entendiéramos que Él es nuestro Padre. De hecho, cuando el Evangelio de San Juan termina, Jesús y Jesús se va a ir, Él le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, me voy, díganle a todos que yo me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, haciéndonos iguales a Él, a nosotros, iguales a Él. Y eso es precisamente lo que Él expresa como su plan supremo. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no sabemos de memoria eso. Pero entonces entendemos allí como Jesús, cuando nosotros nos encontramos con Él, nosotros inmediatamente tenemos que identificarnos como hijos. Yo llamo a este pasaje nuestra certificado de nacimiento, nuestro certificado de hijos. Usted sabe que cuando se registra una persona en su nacimiento en una notaría, dice quién es su padre. Ese es el certificado de notaría espiritual. Ese pasaje, donde consta que usted y yo, a través de Jesús, al recibirle, nos hacemos hijos de Dios. Pero ese no es todo el paso. Porque tener hijos humanamente es relativamente sencillo. Pero eso no es garantía de que usted se sienta un hijo o que usted acepte ese padre, que es el problema de todos los seres humanos. ¿Sí? Mire, Dios, y allí es donde viene un conflicto muy tremendo. Viene un conflicto muy tremendo porque entonces nosotros sí sabemos que Dios es nuestro Padre y entendemos que Dios nos llamó para ser hijos, ¿sí? Pero resulta de que las cosas no funcionan así, ¿sí? No funciona todo así. De la misma manera de todos los conflictos que se proyectan en una familia, uno de como hijo y con sus padres. Pero con Dios es tremendamente difícil. Y ahorita vamos a mirar el por qué, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí, primero, hay 2 puntos importantes de por qué nos cuesta tanto, 2 cosas. El aceptar el que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, que suena muy bonito. Yo recuerdo de un hombre que,
un discípulo que quiero muchísimo, un hijo espiritual. Ya no es discípulo, pues está en otro país, en mi país. Pero hace poco nos visitó, o nos encontramos con ellos, todo. Cuando uno engendra verdaderos hijos y los edifica y los saca del mundo donde están, esa relación jamás se pierde, jamás, de padre espiritual y de hijo espiritual, que el apóstol Pablo aclara muy bien, que existe en la palabra de Dios en el Evangelio. Mire, ahora, yo recuerdo a él que él había sido abandonado por su padre cuando era muy niño, y él era el mayor de los hermanos, de 9. Él tenía como 10 años cuando su padre lo abandonó. Y cuando él escuchó esto de que Dios era su padre, él no era capaz de decirle papá a Dios, porque él jamás le había dicho a Dios, a nadie papá, jamás. Empieza por allí. La gente dice el poderoso, el Dios. Y usted no ve que hay cantidad de gente que nombra a Dios, el soberano, el eterno, el glorioso, pero vaya, dígale papá. Cuidado. Porque él sí es el eterno, el soberano, el poderoso, pero Jesús no entregó su vida para que nosotros le sigamos diciendo soberano, poderoso. Tenemos que expresarle eso, pero Él es el verdadero propósito, Él es el que nosotros le dijéramos papá. Y esa es la oración del Padre Nuestro. Porque la oración del Padre Nuestro no es Padre, porque ojo, la palabra Padre no es la que dice textualmente el Padre Nuestro. Dice Papito Dios, Abba Padre, lo que se traduce en el Evangelio en Romanos, Abba Padre. Él es el Abba Padre, el Papito Dios, que es lo que traduce esa frase. Para eso, para que nosotros le dijéramos, pero qué difícil es. Allí es donde salta a relucir lo que realmente hay dentro de nosotros. Y es necesario que nosotros nos identifiquemos con eso. No importa cuánto tiempo yo lleve con el Señor. Se necesita sanidad en algo que esté dentro de nosotros hasta que esto se haga realidad. Y ojo, lo primero que hacemos es que como hemos tenido experiencias muy traumáticas en nuestras vidas, sobre todo de niños como lo vimos antes, lo del síndrome del rechazo y todo esto, y especialmente en relación con nuestros padres, entonces nos cuesta demasiado entender que Dios nos ama y que Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y dos razones fundamentales. Una, porque creemos no merecer ese amor. Esa es una de las razones. En el fondo de nuestro corazón nos creemos indignos. Y todo eso también tiene que ver con la manera en que vivimos cuando niños, en nuestra relación con nuestros padres. Ojo que todo esto es directamente proporcional a la relación que nosotros hayamos tenido con nuestros progenitores, con nuestros padres. Entonces, eso es lo primero. Entonces, o nos creemos indignos de ese amor y entonces pensamos que tenemos que ganarlo porque, ojo, la mayoría de nosotros fuimos mal criados con relación al amor. Y es que nos vendieron el amor. Es decir, si te comportan bien, te voy a querer. Te voy a dar regalo. Si ganas el estudio, si haces lo bueno, si eres un buen niño, te voy a dar bicicleta. Bueno, a mí ni bicicleta me dieron. ¿Sí? Usted tiene que aprender a trabajar. Eso fue lo que me enseñaron. Así es. Si en mí estaba el síndrome del rechazo, mijo, yo me tuve que comprar mi propia bicicleta. Mire, y todo es a cambio de. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y entendemos que Dios nos ama sin ninguna condición, nos acepta y nos perdona sin ninguna condición y que Él es nuestro Padre sin ninguna condición. Lo único que es que aceptemos a Jesús en nuestro corazón, nada más. Conocemos a Dios y empezamos creemos que tenemos que comportarnos así para ganarnos el amor de ese Padre. Porque eso fue lo que nos pasó con relación al amor. Y el otro punto es, como las personas que nos amaban, seguramente de alguna manera, especialmente nuestros padres, no fallaron, entonces no confiamos en el fondo de que ese amor sea real. Eso debe tener alguna condición. ¿Sí? Algo oculto. Pero de que me ame y que realmente me ama, de verdad. Entonces, en el fondo de nuestro corazón, porque siempre vamos a estar proyectando la imagen que tenemos de ese amor de Padre en Dios.
Y yo les contaba a ustedes que hay cantidades de experiencias de eso en la vida cristiana. Una de ellas es la de ese hombre que, un gran cristiano de este país, un hombre que se dedica hoy en día a evangelizar, que dice que a él le costó 50 años de su vida quitarle a Dios la cara de su papá, cuando se acercó y se dio cuenta que Dios era su papá. Usted y yo siempre vamos a estar proyectando esa imagen paterna que nosotros recibimos o que no recibimos en Dios. Entonces, ahí está que lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer, entender que Dios es nuestro Padre y que su amor es eterno y que eso no va a cambiar. ¿Cómo empieza a cambiar eso? A ver, ¿cómo cambiar eso? Lo primero que usted y yo tenemos que comprender es que no fuimos nosotros los que elegimos el ser hijos de Dios. Eso es lo primero. ¿Sí sabían ustedes? Mire, y en esto tenemos que comprender, por ejemplo, los hijos se aman como a nadie, ¿cierto? Ustedes que tienen hijos, entienden. Sí, los que han tenido la bendición de biológicamente ser padres. Lo más natural es que usted ame a su hijo como a nadie, ¿sí? De hecho, muchas veces los ponen por encima de cualquier cosa, de ellos mismos y de todo, a los hijos. Cosa que también es dañino, ¿no? No es normal, no debe ser, ¿sí? Debe ser un amor más lógico, pero ojo, ese es el ser humano, ¿sí? Pero ojo, ustedes saben que a los hijos que se eligen son los que más se aman, a los hijos adoptivos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Miremos lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. ¿Ah? El primero es identificarme, el segundo, cómo conocer a Dios como Padre, y es lo que estamos terminando en este momento. Cómo conocer a Dios como Padre. Y tercero, debemos remover las barreras que me alejan de mi relación con Dios. Ese es el tercer punto, pero ya vamos a empezar ese. Es el último. Dice, Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire lo que dice este pasaje. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación con el Espíritu Santo. Usted y yo fuimos hechos hijos, pero por elección, no por decisión nuestra. Fue por elección. Él nos eligió desde antes para ser sus hijos, para ser amados y perdonados y rociados con la sangre de Jesús. Y ese amor sobrenatural, sin condición, es el único que usted tiene que empezar a disfrutar como hijo. Si usted no percibe que usted ha sido elegido como hijo, usted se la va a pasar toda su vida tratando de agradar a su padre para ganar su amor, como quizá el mundo nos enseñó, que ni el amor es gratis, hay que ganárselo. Porque eso es lo que aprendimos de nuestros padres, porque eso fue lo que aprendieron ellos, eso fue lo que heredamos. Un amor humano, un amor condicionado, un amor que no es el amor de Dios. Y usted tiene que comprender que el amor de Dios es totalmente diferente. Y Jesús hizo diferencia en ese amor. Claro que sí, Jesús hizo la diferencia en ese amor. Por eso es a través de Jesús que nosotros podemos romper esas barreras. Mire, empezamos por allí. Ese es el tercer punto. ¿Cómo romper las barreras que me apartan de entender que Dios me ama incondicionalmente y que Él es mi Padre y que yo soy su hijo? Y vivir así, en comunión con Él. Y que eso no lo puede afectar nada de lo que usted haga o diga. Porque es decisión del Padre. ¿Sabía eso? Sí, porque apenas uno, sí, el cristiano apenas cae en pecado, ahí mismo se le acerca una voz del diablillo al oído a decirle, usted es un infeliz, Dios ya no lo ama, lo va a castigar. Va a hacer lo mismo que hace a su papá. Así es, eso es mentira, es totalmente falso.
porque el amor de Dios no es como el de nuestro Padre. Y Jesús se preocupó por eso, por enseñarnos eso. ¿Qué dice Lucas 11 al 13? Lucas 11 del 11 al 13. Mire lo que dice. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire que en este pasaje el Señor hace totalmente una diferencia abismal de los padres humanos al Padre Celestial que usted y yo tenemos. El Padre Celestial no se parece a nosotros, los humanos. Él no es humano. Somos semejantes a Él, pero el mal dañó totalmente nuestras vidas y no nos deja. Todo lo que mal aprendimos y recibimos en Cristo no nos deja entender que Dios no es como los padres humanos. Aunque usted vea la mejor manera de ser de un padre humano, no compara eso con el Padre Celestial. No, no, la diferencia es del cielo a la tierra. Dice que el Padre no le va a negar a usted ni el Espíritu Santo, menos lo material, menos cualquier cosa. Él es su verdadero Padre. Pero quitarnos de esto no es fácil, hijitos de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas otras barreras. Vamos a mirar algunas de las barreras más comunes y es el comportamiento de nuestros padres humanos con nosotros. Nuestras vidas fueron marcadas de alguna u otra manera, más o menor grado, de tal modo de que nosotros actuamos de acuerdo a lo que esos padres hicieron. Y nosotros tengan en cuenta ustedes que tienen hijos, que todavía tienen hijos y tienen familia, o van a tener, o están criando, o así sean nietos, de la influencia nuestra negativa sobre los hijos, más negativa que positiva, ¿sí? Mire, el comportamiento más común en los padres, que no por esto es que lo hagan adrede, porque ningún padre, dice el Señor, a su hijo que le pide pan le da una piedra. O sea, obviamente los seres humanos, no es que estemos totalmente podridos, pues que sí, hay algunos que sí. Y cada día vemos más deshumanización y desnaturalización. Pero ojo, un padre por malo que sea, no quiere mal para un hijo. Pero eso no es garantía de que le esté educando y dando el amor que él necesita. De hecho, ningún hombre va a ser sano con el amor de sus padres, porque no fuimos diseñados para recibir ese amor. Fuimos diseñados para recibir un amor eterno y celestial de Dios nuestro Padre. Y de alguna manera, el trabajo de un padre es reflejar la imagen que más tarde él debe tener de Dios, para que se pueda acercar a Dios. Mire qué responsabilidad tan grande es la de un padre. Hay de aquellos que creen que simplemente traer hijos al mundo para que la madre los críe, como estamos viendo cada día más. De hecho, ya las mujeres dicen, no, yo decidí ser madre. Ya venden los hijos en un almacén, en un depósito, así es. Uno lo ve con todo el orgullo, ¿no? Es que como no hay ninguno que dé la medida, estamos en una crisis de hombres absoluta. Yo para qué un hombre que no sirve para nada. Ya puedo ser madre, ¿sí? Fertilizándome en cualquier laboratorio. Y ya, gloria a Dios. Así es, ese es el mundo en que estamos viviendo. Y cada vez va a ser más. Mire, ahí básicamente algunos comportamientos, vamos a mirar los más importantes rápidamente. Dice, el padre ausente, por ejemplo. ¿Qué daño le hace un padre cuando nunca está en su casa a sus hijos? ¿Sí? Ahora, claro, él tiene que trabajar, la empresa, los viajes, todo. Pero ¿qué hace en un hijo un padre ausente? Él no entiende eso, pero simplemente va a decir, yo no soy digno de tener un papá. ¿Sí? Yo recuerdo una niña escuché a una niña de unos 12 añitos que decía que el día más feliz de su vida fue cuando su papá le enseñó a montar en bicicleta. Nadie, el ser humano no es consciente del daño tan terrible que hace a un hijo el no estar presente en su vida. El daño que un padre le hace a un hijo al no estar presente en su vida. Porque que el trabajo, la empresa, la oficina y todo eso que el mundo
Pero mentira, lo que uno es exactamente lo que hicieron con uno. Porque uno va a ser, y eso es una de las cosas que usted como cristiano tiene que darse cuenta. Cuidado con señalar a sus padres, porque usted va a hacer el doble de error que lo que ellos hicieron con usted. Quizá la inversa, pero no, eso no es garantía al que usted se dé cuenta o critique o se vaya en contra de lo que ellos no hicieron o hicieron. Porque eso solamente Dios lo puede impedir con su poder y su amor. Mire, el padre ocupado siempre está ocupado. Mi hijo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo. Padre, papá, yo no tengo tiempo. Dígale a su mamá, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. El padre que nunca tiene tiempo. ¿Sí? Ahora, el padre exigente, el exigente, el que el hijo llega corriendo, papá, saqué 9 y porque no sacó 10. ¿Qué le pasa, mi hijo? Te va a fracasar. Usted se llama, porque le enseñaron a él que cada vez tiene que subirle la medida para que el hijo salte más arriba. Pero ¿qué genera eso en un hijo? Mi padre no me acepta. El mundo le ha enseñado esos esquemas tan horribles a la gente. Y yo he visto padres orgullosos que, no, pero mi hijo va a ser mejor que yo, porque yo le he exigido a que sea mejor que yo. ¿Y quién dijo que eso es ser buen padre? ¿Sí? Y yo recuerdo de un papá que llegaba, tenía 2 hijos que eran gemelos, entonces le llegaba y cogía uno y le tiraba el balón. Vea, mi hijo, coge el balón, porque él era un amante del fútbol. Y había uno que era así estúpido para el fútbol, ¿no? Y el balón llegaba y ¡pum!, le pegaba en la cara. Y el otro era ávido y ese sí cogía el balón. Este nació tarado, mire. Cuando ellos eran profesionales, ¿qué problema hubo el reconciliarlos con su padre? Solo por un milagro sucedió eso, porque sus padres recibió al Señor. Él era un hombre muy ocupado, muy orgulloso, un ingeniero, quería que sus hijos fueran lo mejor. Pero uno fue un terrible problema, ese que siempre le dijo, usted es un tonto. ¿Por qué? Porque los hijos no todos son iguales. Uno va a jugar fútbol, pero el otro va a ser escritor, que va a coger un balón. ¿Sí? Pero eso somos los seres humanos. El padre exigente, el castigador. Por todo tenga, mijo. Por todo tenga. Ahora no ve televisión. Ahora le quito esto. A toda hora, dele. Pues, ¿qué pasa? Cuando él se acerca a Dios, él va a estar siempre esperando que Dios le dé un fuetazo. Siempre. Él no va a esperar otra cosa. Y sabiendo nosotros que cuando uno se hace cristiano se hace más pecador, porque uno cuando no es cristiano no sabe mucho del pecado, ¿cierto? Cuando se hace cristiano ahí se da cuenta que es pecador, dice, ahora me va a acabar Dios. Dios ¿qué me va a amar a mí siendo yo tan pecador y tan malo? ¿Sí? ¿Cómo me va a amar? Él que es mi padre me va a agarrar a fuete. ¿Sí? Y uno oye cristianos predicando así, Dios te va a dar fuete, te va a dar... ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Pues sí, Él dice que nos ama y nos va a corregir. Pero como un padre de amor va a disciplinar, no va a castigar. El padre castigador es el que castiga sin amor. Porque hay que castigar. La palabra correcta es que hay que disciplinar y educar, corregir. Pero con amor. Ustedes saben, los que son padres, que la medida es que por un barazo que usted le dé a su hijo debe decirle 12 veces que lo ama. Para que no afecte su vida. Eso dice la teoterapia. El padre incumplido. Ese que todo, ay, mi hijo, me lo voy a llevar a Disney World. Y al otro año me lo voy a llevar al Disney World. El otro año me lo voy a llevar al Disney. Yo recuerdo, sí, siempre le están prometiendo al hijo cosas. Siempre, me voy a ir con usted a pescar, me voy a ir con usted a pescar. Mire, cuidado. Mire, una vez hablando de esto, llegó un niñito así a una reunión donde yo estaba en un ministerio. Un niñito como unos 10 añitos me dijo, ese es mi papá. Él estaba escuchándome todos los tipos de padres. Me dijo, ese es mi papá. Voy a ir a verlo, y más son padres ausentes. Lo llaman, voy a ir, mi hijo, a verlo, y nunca llega. Nunca llega en Navidad, nunca llega en los momentos importantes, nunca llega, no va al colegio, no va a ningún lado. Sí, mi hijo, sí, cualquier excusa le da. ¿Cómo lee un hijo eso? En realidad, mi padre me miente, no me ama. Sí, esos son los padres, ¿sí? O el padre débil. El padre que es una figura solamente allí, una sombra que entra y sale de la casa, entonces la madre toma el lugar fuerte, que es muy típico en nuestras culturas.
el matriarcado. ¿Por qué? Porque su padre, el señor de la casa, es ahí, como decía mi papá, una hernia. Estorba nada más, duele. Hay alguien que no hace nada. Sí, una imagen invisible que solo provee la comida y no ama, no expresa nada, no dice nada. Y entonces la mamá, criada así, echada para adelante, pues ella toma el lugar, hace de papá y de mamá. Eso es terrible. Mire, el daño que eso hace, que desfigura la vida de un hijo, es tremendo, hombre o mujer. Ustedes conocen la historia de Ernest Hemingway, ese famoso escritor americano. Cuando uno va a Los Cayos, allá donde él vivía, que era amigo de Cuba y que en toda parte vivía, un tipo de un éxito tremendo como escritor y todo lo que fuera, pero él tiene una historia muy triste, la vida de él y su familia. Él dice la historia de él que él cuando niño, su mamá lo vestía de niña, porque ella no quería un niño. Y su padre era una persona pusilánime, y su mamá era la que mandaba, era de carácter fuerte y todo. Y dice que cuando el niño lo vestía de mujer, y entonces, claro, esa personalidad tan fuerte hizo que él se resintiera. Y su padre, que siempre fue una figura ahí totalmente débil, terminó al final suicidándose. ¿Y qué pasó con Ernest Hemingway? Ernest Hemingway fue un hombre que usaba el riesgo y los deportes extremos y todo lo que fuera en extremo para mostrar su varonilidad. Era un ejemplo de hombre, un prototipo de varón y, y andaba de mujer en mujer y se dice que maltrataba a las mujeres, quizá proyectando esa imagen tan rígida que tenía él de su madre. Maltrataba a las mujeres con que vivió, ¿sí? Y se la pasó de mujer en mujer. Y esa misma herencia heredaron sus hijos. Su hijo menor se vestía de mujer y murió en una cárcel de mujeres aquí en Miami, en la Florida, hace poco, hace unos años atrás, el menor. Murió joven, ¿sí? Eh, Dicen que por causas naturales, pero para mí eso es, es la misma herencia que viene de sus padres, ¿sí? Mire, ¿por qué? Porque no sabemos el daño tan tremendo de lo que es la falta del ejemplo de un verdadero padre. Tenga en cuenta tres cosas, mire. Usted tiene que, si usted quiere relacionarse con su padre, usted tiene que quitar estas barreras. Yo no sé cómo habrá sido con su papá y con su mamá, su vida, cada uno sabemos. Pero usted tiene que aprender tres cosas que dice el Señor. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Y con padre y madre es igual. Honra a tu padre y a tu madre. Tenga en cuenta eso. Hay tres maneras de hacerlo. O usted deshonra a su padre, o usted no honra a su padre y a su madre, o usted honra a su padre y a su madre. ¿Qué es honrar al padre y a la madre? Honrar al padre y a la madre es hacerlos felices, punto. Que su vida sea de bendición y de alegría para ellos. Que lo que usted haga sea orgullo para sus padres. Eso es honrar al padre y a la madre, hacerles feliz, hacerles sentir bien, cuidarlos, velar por ellos. Eso es honrar al padre y a la madre. ¿Sí? Esto es una ley, dice, y te irá bien, dice el Efesios, te irá bien en todo lo que hagas. Pero para eso usted, ¿qué tiene que hacer? Quitar esa barrera de cómo fue su relación con ellos. Ojo que perdonar, acuérdense de esto, usted tiene que empezar por allí, perdone a su padre y a su madre, no importa lo que hayan hecho o dejaron de hacer. Perdonar no es estar, la gente, esto es un engaño del mal, pensar que perdonar es aceptar que lo que ellos hicieron no hizo daño o fue bueno, lo que sea. No, no. Perdonar es aceptar lo que ellos hicieron y ya no odiar más. Ya no apartar el rencor, tomar la decisión de no odiarlos más, de no rechazarlos y honrarlos. No deshonrarlos, porque está esa otra estancia, al deshonrar. Yo quiero invitarles a terminar leyendo un pasaje. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a leer un pasaje sobre lo que el Señor nos invita para que honremos. No importa lo que pase, nunca, nunca. Mire, si usted quiere empezar por su relación con Dios,
entienda cómo mejorar su relación como hijo y como hijo aquí en la tierra, y que las barreras más grandes que nosotros tenemos tienen que ver, no la apagues todavía, déjamela. O bueno, apaga esa, porque voy a leer aquí, no me quede tan oscuro, gracias. Mire, vamos a, vamos a entender que es necesario quitar esas barreras y que es decisión nuestra perdonar, perdonar a nuestros padres, trabajar en nuestra relación con ellos, así no estén ya aquí en la tierra. Oye, eso es una decisión suya en su corazón. Yo conocí una señora de 87 años, obviamente ya está en el cielo hace muchos años, cuando yo era joven, cuando ella escuchó esta teoterapia, cómo ella la vi llorando y arrepentida porque ella había hecho que su madre muriera por su mal comportamiento cuando era joven. Y eso toda la vida la atormentó hasta que encontró el amor sobrenatural de Dios y su perdón como padre. Usted nunca va a experimentar el perdón de Dios, el amor de Dios como padre y de sentirse usted un verdadero hijo si usted no quita las barreras que usted tiene con sus padres terrenales. ¿Sí? Y debe orar al Espíritu Santo para que Él le muestre qué hay allí, qué hay dentro de usted, qué hay en sus familias, en sus hermanos, en aquellos que están cerca de usted. Mire lo que Jesús dio y trató este problema muy seriamente con su pueblo cuando estuvo. Dice Mateo 7, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 7 del versículo 10 al 13. Jesús habló muy fuertemente a su pueblo en relación a esto, porque es necesario honrar a los padres. Dice, por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo dentro de muchos otros de cómo se deshonra al padre y a la madre y los mandamientos de Dios. Es un mandamiento de Dios honrar. Leí Marcos 7, perdón. Oh, so sorry. Marcos 7. No le digo que casi no veo cuando bajan la luz. Marcos 7 del 10 al 13. Gracias. Marcos 7 del 10 al 13. Mire qué hermoso el Señor dice acá. Yo quiero invitarles a ustedes que piensen en esto y no se dejen engañar más. Si usted todavía guarda algo o se ha creado algo con relación a sus padres, saque eso de su corazón. Lo que el Señor dice aquí es que podemos colocar muchas excusas. Como dice aquí, dice, no es que como yo le entrego a Dios mi diezmo y mi ofrenda, con eso tengo para que Dios se encargue de mis padres. Yo no tengo sino para Dios, pero para mis padres no. Cuidado. Mi relación con mis padres es directamente proporcional a mi relación con Dios mi Padre. La relación con Dios mi Padre nunca va a funcionar si mi relación con mis padres a nivel horizontal no funciona. Y no se deje engañar. Padre y madre. Padre y madre. Y necesitamos que el Espíritu Santo empiece a quitar esas barreras que fueron hechas por el enemigo y por el mundo para que Dios sane nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es, Señor, el ancla más hermosa y maravillosa que tú nos has dejado para no caer, Señor, en las artimañas del error y del mal. Quizá cada uno de nosotros podemos entender o saber cuántas cosas hay en nuestras vidas, traumas, conflictos que tienen que ver
con nuestros padres. Pero Dios, nuestro Padre, no va a desistir por eso, de que tú entiendas que eres su hija y su hijo amado. Que su palabra dice, con amor eterno te he amado. Desde antes que existiera la ciencia, te elegí como hijo, en unión con el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Tú fuiste elegida y elegido para ser su hijo por el Padre. No fue elección tuya, fue Él en su amor eterno y maravilloso, sublime, poderoso, inmarcesible. Él te eligió para que fueras su hija y su hijo amado, para que fueras como Jesús. Jesús es el ejemplo de hijo. Y su amor del Padre por Jesús fue tan grande que quiso tener muchos hijos como Él. Por eso lo envió aquí a la tierra para que tú y yo fuéramos sus hijos, sus amados hijos. Ya no culpes más a tus padres, lo que te dieron o no te dieron, lo que fueron o no fueron, si te abandonaron o no. El día en que tú naciste, dice la palabra de Dios, papá Dios estaba allí recibiéndote. Aunque tu padre no estuvo allí, quizá por cultura, quizá por pecado, quizá porque no te amaba, o quizá porque no se sentía el estar allí para recibirte el día en que viniste al mundo. Sí estaba allí Dios tu Padre, porque tú no viniste, ni tú ni yo vinimos a este mundo por casualidad, ni por error, ni por falta. Vinimos aquí porque nuestro Padre había decidido que así fuera y preparó toda una bendición para que tú y yo la aceptáramos y anduviéramos en ella como hijos amados. Y tú no debes decirle más Dios, debes decirle papi, papito, porque Él hizo todo esto de la salvación en Jesús para que fuéramos sus hijitos amados. Su palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y preparó todo para que un día fueras tu hija preferida, tu hijo preferido. Quizá tú viviste mucha discriminación, mucho conflicto en tu casa, en tu hogar. Solo Dios sabe y tú qué padres tuviste. Pero no les culpes más porque ellos intentaron hacer solamente aquello que sabían hacer o intentaron hacer. Culparlos a ellos que también vivieron tantos traumas sería injusto. Dígale, Señor, dígale en esta noche, dígale, Padre, Padre celestial, Padre, Papito celestial, a ti me acerco en este día, en esta noche, con un anhelo profundo por conocerte. Háblele a Papá Dios, Él te está oyendo. Y experimentarte como mi verdadero papá, el papá que nunca tuve, el padre que siempre soñé. Gracias, Padre, porque tú, Señor, pensaste en mí antes de la fundación del mundo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Gracias, porque mi embrión vieron tus ojos. Vieron cada área, cada parte de mi vida, mi color, mi pelo, mis pies, mis ojos, mi boca, Señor. Todo lo hiciste bien. Ahora reconozco que siempre estuviste conmigo. Aunque yo no te conocía, Señor, inúndame de ese amor, Padre, de ese amor que necesito. Yo necesito entenderte y conocer tu amor. Contigo quiero aprender a ser hijo. Enséñame a ser tu hijo. Lléname de todo ese vacío que hay en mi interior, Señor, con relación a sentirme hijo
y a saber que tú eres mi Padre. Quita todo ese daño que hay en mi corazón, Señor, que se hizo cuando fui creciendo desde muy pequeño, Señor. Tantos daños que viví, tantos tiempos de soledad, de necesidad, quizá de sufrimiento, de abandono, Señor. Cuántas cosas, Señor, he olvidado aún, Señor, porque no recuerdo mi niñez, porque nunca fue fácil. Llena todo ese vacío de amor con que crecí. Sana toda herida que pudiera haber recibido de mis padres. Hoy, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, tomo la decisión de perdonar a mis padres. Por todas esas equivocaciones, Señor, que tuvieron conmigo, por sus errores, por sus pecados. Señor, no quiero, Señor, más cargar con esto, Señor. Y aún, Señor, si fueron buenos, Señor, yo quiero, Señor, quiero, Padre, experimentar lo que es tu paternidad y lo que es ser tu hijo. Gracias por los padres que me diste, gracias, porque son los que yo necesitaba, Señor, aunque no eran perfectos. Ahora te pido que tomes mi vida, Padre. Guíame por el camino que tú has preparado para mí. Cumple en mí tu propósito, tus planes, Señor. Aquello para lo cual me diseñaste, Señor. Yo quiero conocerte, quiero andar contigo. Quiero, Señor, tener la relación que nunca tuve de padre a hijo y de hijo a padre. Padre, ayúdame, ayúdame a esto, Señor. Ayúdame, Jesús. Yo quiero, Señor, identificarme plenamente contigo y aprender acerca de esa unidad perfecta que tú tienes con el Padre y yo contigo, Señor. Enséñame, Señor. Ayúdame. Perdóname. Te necesito, dígale. Te necesito. Oh, amado Dios, ven, ven sobre tus hijos. Oh, amado papá, ven, Señor, sobre nuestros corazones, que necesitamos, Señor, identificarnos plenamente con lo que tú eres. Ayúdame, Padre, ayúdame. Ayúdanos, Santo Espíritu. Ven, tómanos de la mano y llévanos, Señor, a disfrutar la vida en abundancia, Señor, que tú diseñaste para mí y que tiene que ver con esta necesidad profunda de identificarme, Señor, como un hijo tuyo y tú como mi Padre. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén.